Me gustaría ya inmediatamente pasar la palabra a la doctora Marcela Vélez, que va a empezar con la primera sesión de ese primer día. Hoy tenemos como tema, empezamos el bloque técnico-científico y en ese primer día estaremos haciendo una discusión relacionada al contexto internacional de la COVID-19 y sus impactos. Entonces, sin más, me gustaría pasar la palabra a la doctora Marcela Vélez, que va a empezar la primera sesión, que se intitula Situación General de la Pandemia de la COVID-19 en el Mundo. Entonces tendremos ese primer panel general. Nuevamente, como estamos avanzados en el tiempo, les pediría a los profesores, los presentadores, que por favor se atengan a los tiempos previstos. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctor Roberto, por la presentación y muy interesada acá con todas las palabras de bienvenida a este evento que los magistrados y el vicepresidente de la Corte pues tuvieron con nosotros. Yo voy a hacer una presentación sobre la situación mundial, como el doctor Roberto acaba de mencionar, de la situación mundial de la pandemia. De pronto puede ser un poquito ladrilluda, pero yo prometo que esta va a ser la única que va a estar ladrilluda. Acá ya están viendo. Yo espero que sí. Sí, veamos tu presentación. Sí, Okay. Marcela. Bueno. Entonces, yo creo que esto de mirar la situación general de la pandemia, pues a veces hay en algunas conferencias donde me preguntan quiénes han manejado bien la pandemia, o sea, qué países del mundo lo han manejado bien y qué países lo han manejado mal, o qué gobiernos lo han hecho bien y qué gobiernos lo han hecho mal, y pues realmente la respuesta acá es que todavía esto no se ha terminado. Entonces, hacer esa evaluación de quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, pues digamos que podría ser todavía un poco prematuro. Los países se han enfrentado a diferentes desafíos, por supuesto, países que tienen sistemas de salud más consolidados, países con desarrollo económico, pero no solamente el desarrollo económico, sino además un desarrollo económico ligado a que haya más equidad, una mejor distribución de los recursos, un sistema de bienestar para los ciudadanos más consolidado, pues por supuesto han dado respuestas a todos los desafíos que aparecieron con la pandemia o con la sindemia, porque realmente también a esto le decimos sindemia porque es cuando en estos eventos de esta envergadura no solamente hay un fenómeno epidemiológico de transmisión de una enfermedad y de una cantidad de enfermos en un tiempo corto, sino que además está atado a que algunos grupos sociales tienen una respuesta, tienen más mortalidad y más morbilidad por causa de esa condición infecciosa. A eso se le llama una sindemia. Si una enfermedad infecciosa afecta más a un grupo poblacional, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, entonces nos enfrentamos a una sindemia, y eso es lo que ha sucedido con COVID, que poblaciones más marginadas, en situaciones de vulnerabilidad ya preestablecidas antes de que apareciera la pandemia, se ve que tienen mayor mortalidad y mayor morbilidad por causa del COVID. Entonces acá yo les voy a hacer una presentación. Yo creo que en estas cosas lo único que podemos hacer es como compararnos con otros y tratar de mirar cómo estamos nosotros en relación a otros países y a otras regiones. Entonces yo lo que voy a hacer en esta presentación es mostrarle la evolución de casos, de infecciones, de personas infectadas, digamos, además confirmados, es con los que podemos jugar. El subregistro es muy grande, pero el subregistro es una cosa general en muchos países. La evolución también de muertes, la evolución de la vacunación, en una cosa muy general, porque luego pues de esto nos vamos a encargar más, y luego cómo es esto, esta primera parte por regiones del mundo, y luego cómo es esto en Sudamérica, para pues poder mirar qué está pasando en Colombia. Entonces, gran parte de lo que yo tengo acá, los datos provienen de este link que se llama Our Working Data, que tiene muy buena información, que usa normalmente datos de Johns Hopkins. Entonces, digamos que casi todo viene de aquí, por si alguien lo quiere consultar. Entonces, para empezar, este es la gráfica de los nuevos casos confirmados de COVID en el mundo.
Entonces ustedes pueden ver pues como las grandes, la progresión y los picos que hemos tenido en el mundo. Este es el comportamiento de esto en el mundo y esto es una tasa ajustada por millón de habitantes. Entonces acá son 100 casos por cada millón de habitantes. Por aquí con un pico que tuvimos como en mayo. Y acá en teoría en el mundo entero están bajando los casos en promedio. Luego aquí tenemos África, que África ha tenido menos de 20 casos por millón de habitantes durante todo el periodo de la pandemia. En general, todo el continente, digamos, toda la región africana. Luego tenemos Asia, que tenía pues los casos al principio y luego ahora tuvo un pico y esto es fundamentalmente, acá se está cargando lo de India en este pico que se ve acá junto con el pico del mundo y está un poco por encima de África, pero un poco por debajo del promedio mundial. Y luego tenemos Europa, que Europa sí supera el promedio de casos de personas infectadas por COVID en el mundo. Entonces acá también se pueden ver los diferentes picos que ha tenido Europa y que está por encima del promedio mundial, muy por encima del promedio mundial. Acá está Norteamérica, que ustedes recuerdan, pues tuvo grandes problemas, sobre todo en el año pasado y al principio de entonces ahí están sus picos. Y luego está Sudamérica, que este es nuestro comportamiento de todos los países en esta región. Nosotros hemos estado por encima del promedio del mundo. Esta lineecita azul, por eso yo voy poniendo lineecita por lineecita para mostrarles cómo estamos nosotros en comparación a los demás. Esto es el mundo, esto es Sudamérica, siempre hemos estado por encima del mundo. En algunas ocasiones hemos estado por debajo del número de casos que hay en Norteamérica y en Europa, pero en el último periodo ustedes pueden ver que la peor parte de la pandemia, el número de personas infectadas está en Sudamérica, superando Europa que va disminuyendo probablemente por como algún beneficio de la vacunación, lo mismo que en Norteamérica y el resto de continentes. Y si ustedes ven la diferencia tan grande, abismal, entre el número de enfermos que está poniendo Sudamérica y el número de enfermos que está poniendo cualquier otra región del mundo en este momento, junio 5, pues en este dibujito que estaba acá. Esto yo lo hice para mostrarles cómo había sido un día como hoy hace un año. Esto es junio 8 de 2020. Ustedes pueden ver que aquí Sudamérica también era la región del mundo que ponía más casos de COVID. Después seguía Norteamérica, Europa, el resto del promedio del mundo, Asia y África. Esto es noviembre 8 del año pasado. Aquí el pico estaba en Europa. Esto es enero 12, el pico estaba en Norteamérica y ahora junio 3, que es esta última pantallazo, el pico está en Sudamérica con un gran número de casos. Las muertes tienen un comportamiento bastante parecido a estas son las muertes por millón de habitantes, o sea, esto quiere decir que es 1.8 muertos por cada millón de habitantes. Este es el promedio del mundo, acá está el promedio de África, el promedio de Asia, pues el comportamiento de Asia realmente, el comportamiento de Europa, que está por encima nuevamente del comportamiento del mundo, Norteamérica y nuevamente Sudamérica, que llevamos mucho tiempo, desde gran parte de este año, poniendo el mayor número de muertos ajustados pues por habitantes en el mundo entero. O sea, con una cosa incluso sin precedentes. Si ustedes miran esta lineecita verde de acá es el pico que tuvo Norteamérica, el pico que tuvo Europa, y nosotros hemos superado, en relación al número de habitantes que tenemos en la región suramericana, hemos superado los picos que tuvieron ellos. Acá es mucho más grave. Esto es un día como hoy hace un año, junio 8 de 2020. El pico en número de muertos, fíjense que también estaba en Sudamérica, 3.38 por cada millón, y las otras regiones tenían menos. Y ustedes ven esta línea fucsia o rosada, que siempre son la línea suramericana y siempre pues en muchas partes de esta pandemia hemos estado por encima de las demás regiones del mundo. Esto es enero 26, donde el pico estaba en Norteamérica, este era noviembre 27, donde el pico estaba en Europa, y luego realmente durante muchos meses el pico ha estado en Sudamérica, y esto es abril 13, donde tuvimos pues una tasa sin precedentes de número de muertes en nuestra región. Por supuesto, si vuelven y miran aquí al final, ustedes ven que es muy grande el gap, la brecha, la diferencia entre el número de muertes que estamos poniendo en Sudamérica en comparación con las otras regiones del mundo, incluso con Asia, donde digamos, pues también están los muertos que está poniendo la región.
Esa es la evolución del número de personas que se infectan, esa es la evolución del número de personas que están muriendo por COVID, y esta es la evolución de la vacunación. Esta es, digamos, la tendencia del mundo, más o menos a tener, si ustedes ven acá, a junio 5, esto es más o menos el 11% de la población mundial vacunada. Este es el promedio de África, menos del 2% de la población vacunada. Esto es Asia, alrededor del 6%. Esto es Europa, que casi triplica el promedio del mundo, ¿cierto? 30 y pico de por ciento de la población está vacunada en comparación al promedio mundial, que está un poquito por encima de 10, 11, tal vez, casi. Esto es Norteamérica, que supera a Europa, superior al 35%, y acá estamos nosotros, Sudamérica, alrededor del 20%, con una gran variabilidad impresionante que muestra lo distintos que somos los países suramericanos y la inequidad que hay en nuestra región también, incluso entre países. El punto de esto, que yo creo que se los tengo por acá en una presentación, en una diapositiva adicional, es el contraste que hay entre que seamos la región que más enfermos está poniendo, que más muertos está poniendo en el mundo, y que tengamos unas tasas de vacunación que realmente son subóptimas para el número de enfermos y muertos que estamos poniendo. Es decir, en comparación con Norteamérica y con Europa deberíamos tener una vacunación similar, dado que la vacuna es aquí donde se necesita. Si la vacuna es un bien que se debe distribuir de acuerdo a la necesidad, pues aquellos que están poniendo los muertos es los que requieren la vacuna. Y eso pues no lo estamos viendo. Esto es la evolución de la vacunación contra COVID-19 por regiones, pero pues aquí ya está toda completa. Esto es el mundo, porque las otras diapositivas eran una sola dosis, estos son 2 dosis. Realmente entre una dosis y 2 dosis, yo lo pongo porque a veces la gente quiere ver eso, cree que realmente hay mucha diferencia entre países entre una dosis y 2 dosis. Realmente los que tienen buenas vacunaciones de una dosis tienen buenas vacunaciones de dosis completas. El problema es en Sudamérica, que es probable que los países estén priorizando en medio de un tema más o menos un poco, puede ser como, en algunos países puede ser como de demagogia, tratar de poner una dosis y cubrir a mucha población para tratar de tener buenas cifras, para tratar también pues un poco de calmar la demanda social. Lo importante aquí pues es que definitivamente haya un buen plan para poner segundas dosis, porque si no el proceso de vacunación pues no va a quedar consolidado. Entonces, con vacunación completa, que es esta, completa, la que presenté antes era vacunación de una sola dosis, Sudamérica está en un 10%. Esto es como vamos en Sudamérica. Acá está Argentina, que está poniendo gran parte, pues estos son los casos confirmados de COVID, que está por encima del promedio de Sudamérica, por supuesto por encima de los demás promedios de las otras regiones. Argentina está ahora enfrentando un grave problema. Bolivia, que tuvo un pico muy grande el año pasado, este pico altotes de los casos de Bolivia. Esto es Brasil, que también ha tenido pues un pico, sobre todo en esta parte del año, ha tenido un pico acá. Luego está Chile, que tuvo pues unos casos importantes por aquí en el año pasado. Y luego están todos los países de la región, ¿sí? Entonces ustedes ven que hay países pues que han tenido unas situaciones como sin precedentes en el número de casos, y por supuesto que también se ha visto reflejado en el número de muertos. Uruguay en este momento es el país que más casos tiene. Uruguay, Paraguay, Argentina y Colombia. Entre estos países, si se incluyera México, tendríamos gran parte de los casos y las muertes de COVID que se están poniendo hoy en el mundo entero, junto con India. Bueno, y Brasil, que también ha tenido un alto número de casos. Fíjense que Colombia, Argentina, Paraguay y Uruguay están por encima del promedio sudamericano, y Brasil, Perú, todos estos otros están por debajo del promedio sudamericano. Esto es un día como hoy, el 8 de junio del año pasado. Chile era quien tenía más casos, luego Brasil, México, pues en este orden que ustedes ven aquí. Colombia estaba a mitad de tabla. Esto es en septiembre. Nuevamente, pues Colombia había ascendido, pero pues todavía no estaba poniendo los mayores casos. Esto es octubre 3, donde el pico estuvo en Argentina. Este pico es de Panamá, que es en el principio de año. Este pico es en Brasil, de marzo. Y ahora estamos con Uruguay, que es quien está poniendo más casos, digamos, en toda la región. Lo mismo que en las muertes, aquí también se puede ver, pues por supuesto, bueno, esto también son nuevos casos de COVID, Uruguay, que está muy en el pico.
Entonces, comparando las regiones, esta es la que yo les quería mostrar. Fíjense que esto es número de casos y esto es número de muertos. Los datos son alarmantes para Sudamérica. Tenemos muchos aquí, muchos casos de COVID, muchos muertos por COVID, pero la vacunación estamos pues no tiene el mismo comportamiento que tienen las otras regiones. Y ahí repito, si la vacuna es un bien que se debe distribuir de acuerdo a la necesidad, pues la necesidad indicaría que estos países que están poniendo más casos y más muertos, pues requieren que tengan más vacunas para distribuir en su población para efectivamente disminuir ese que es el peor de los desenlaces, que es la mortalidad. Eh, eh, esta evolución, por ejemplo, acá, como les decía, es contrasta mucho el comportamiento que tienen los diferentes países de la región, porque hay unos países que tienen muy buenas tasas de vacunación como Chile y Uruguay, y otros países de la región que tienen tasas de vacunación absolutamente insignificantes. Por ejemplo, acá les pongo el promedio africano, y Venezuela está por debajo del promedio africano, Paraguay está un poquito por encima del promedio africano, y luego pues tenemos un grupo de países que están unos por encima del promedio mundial y otros por debajo. El punto es, si ustedes recuerdan de la anterior gráfica, el punto es que África no ha tenido una afectación tan grande ni en casos ni en muertos por COVID. Entonces, no es que yo esté justificando que no haya que mandarles vacunas a África, ellos también requieren procesos de vacunación. El punto es que nosotros no somos comparables a África, porque es que nosotros estamos teniendo un problema gravísimo con la pandemia en este momento. Entonces, nuestras tasas y nuestra comparación no pueden ser los países africanos. A nosotros nos tendrían que estar comparando con los países que tienen, como nosotros, grandes tasas de mortalidad y de morbilidad. Ese es, digamos, el real escenario donde deberíamos estar viendo cómo funcionar para que la población no se nos muera. Esta es la población que está totalmente vacunada y aquí está, por ejemplo, Chile, que tiene un porcentaje muy grande, por encima del 40%, ya tiene sus 2 dosis. Uruguay, que está por encima del 30%, incluso superan el promedio de Norteamérica. Y luego pues están los otros países que estamos a mitad de tabla. Colombia está por debajo del promedio sudamericano. Entonces, si el promedio sudamericano es bajito en comparación al mundo y nosotros estamos por debajo del promedio sudamericano, digamos que nosotros estamos un poco cortos en comparación a lo que necesitamos en el país. Esto, Roberto, yo creo que me he rendido. Esto es lo último que yo quiero decir, el exceso de mortalidad. De nuevo, pues yo les pido disculpas porque sí puede ser un poco ladrilludo en la presentación. El exceso de mortalidad es una variable muy importante y es cuántos muertos adicionales a los que normalmente una región y un país tienen, que es como una medida para países que tienen mucho subregistro, que no tienen buenos sistemas de información, es como una medida indirecta de qué tanto está afectando el COVID a las regiones. Ese exceso de mortalidad no solamente son personas que mueren de COVID, sino personas que mueren de otras condiciones que dejaron de ser tratados porque el sistema de salud está colapsado atendiendo a los pacientes de COVID. Entonces, es un fenómeno muy interesante como de falta, como por supuesto, del impacto que tiene la pandemia en términos de los enfermos y los muertos que él pone, pero también de la falla que tiene el sistema de salud para atender las otras necesidades que aparecen. Entonces, realmente el exceso de mortalidad es una cosa impresionante. Ustedes pueden ver aquí en Perú ha tenido meses del año que su exceso de mortalidad es 300% en comparación al año anterior. 300%. 200% en otros periodos. Colombia, acá no se logra ver muy bien, pero tiene en este momento, por ejemplo, 100% de exceso de mortalidad, o sea, duplicamos la mortalidad que teníamos esperada. Como les digo, una consecuencia de los casos de las personas que mueren por COVID, pero también de las personas que mueren por otras condiciones que no pudimos atender porque teníamos al sistema de salud colapsado. Por ejemplo, es mortalidad en los anteriores años de Colombia, diferentes periodos de 18, 2016, el promedio de estos años. Y ustedes pueden ver aquí en la línea naranja es el exceso de mortalidad del 2020 y en la púrpura el exceso de mortalidad de 2021, que es tan alto por aquí arriba que por eso ellos cortaron aquí la gráfica, ¿cierto? Bueno, y porque tenemos un problema de registro de información, pero es alarmantemente alto. Pues esto era lo que yo quería en este momento como presentar sobre cómo va la pandemia en el mundo y por supuesto luego vamos a tener otros espacios donde podemos hablar un poco más en particular de temas de vacunación o temas referentes a cómo se espera que se evolucione la pandemia. Muchas gracias.